Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 103 y el versículo 7, que dice así: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Lo repito una vez más porque es muy corto. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Pueden sentarse, por favor. Bendito el nombre del Señor. Quiero que tome en consideración lo que estaba considerando en el mensaje que el Señor ha puesto para traerles a ustedes. Y es que Dios anticipó con pensamientos su voluntad, sus propósitos, para llevar a cabo así, de esta manera, los planes que Él ha trazado en diversas formas, en diversas circunstancias. Porque no todos pasamos por el mismo camino, no todos pasamos por las mismas circunstancias, pero Dios ya lo tiene todo bajo control. Es algo muy difícil de entender, porque lo que algunos llaman destino, solamente no pueden comprender que es Dios quien nos ha marcado el camino, quien ha trazado ya los caminos para que caminemos en ellos. Cuando yo pensaba en esto, ponía un pensamiento que creo yo que se necesita explicar, porque no es lo mismo estar en el camino que saber cómo andar en el camino. Uno debe considerar esto a la manera de un ejemplo. Por decirle algo, usted tiene un transporte, usted tiene la licencia, usted ha sido preparado para manejar ese transporte y tiene experiencia por muchos años. Conoce el camino, sabe dónde empezar y a dónde llegar. Pero usted mismo puede tomar ese vehículo o ese transporte y hacer lo que sabe hacer con mucha destreza, pero si va bajo la influencia de alguna droga, de alguna medicina o quizá del alcohol, pues su manejo en el camino puede ser torpe y puede llevarlo a un accidente, y podría no solamente lastimarse, sino también lastimar a otros. Así que ya está en el camino, pero debe saber cómo conducir en el camino. El Señor ya ha trazado para nosotros el camino. Ya estamos en Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que saber cómo conducirnos. Tenemos que ser sobrios. Tenemos que tener conocimiento de las señales y respetar y obedecer esas señales. Así que de esta manera es como yo puedo ver el hecho de que Dios ya tiene planes trazados para nosotros en diversos caminos, pero uno tiene que saber qué camino tomar para hacer la voluntad de Dios. Y creo que lo más interesante es ver cómo Dios pone un orden y también Él respeta en relación a los que están al frente y los que son representativos para la humanidad, de cómo dirigirnos. Vivimos bajo leyes, vivimos bajo reglamentos, bajo autoridades, bajo gobiernos, y tenemos que saber conducirnos conforme a ello. Por esa razón, creo que Dios, quien ha determinado que esto sea así, quiere que nosotros vayamos en ese orden. ¿Por qué estoy hablando al respecto? Porque Moisés
fue uno de los más grandes receptores de los pensamientos de Dios. Dios, a través de Moisés, quiso guardar o quiso depositar en él su palabra. De hecho, viene a ser un asunto complicado en términos de el estudio de esto, porque lo que se consideran los libros de Moisés es conocido en el hebreo antiguo la Torá. Y esos son mandamientos de Dios. Pero cuando nos referimos a los mandamientos de Dios a través de la Torá, estamos hablando de los mandamientos de Dios en general para todo un pueblo, para toda una nación y para todos aquellos que vendrían después. Pero también en el pasado Dios tenía mandamientos específicos e individuales que iban pasando verbalmente u oralmente a las familias, de los patriarcas a sus descendientes. Y esos mandamientos de igual manera tenían que ser obedecidos para poder llegar a comprender cuáles eran los pensamientos y las intenciones del corazón de Dios. Nosotros no podríamos hablar qué es lo que Dios quiere si no conocemos sus pensamientos, si no conocemos su palabra. Vendríamos a tener simples opiniones, simples ideas, y posiblemente con eso nos conformamos. Pero debemos ser más exigentes aún con nosotros mismos y considerar que necesitamos conocer en sí la data o la información de la palabra de Dios, de sus orígenes y también del trazo de la voluntad de Dios en ese contexto. Si ustedes me pueden entender, veamos que Moisés está en medio de este pasaje. Y vuelvo otra vez al Salmo 103, donde hemos puesto el fundamento. Sus caminos notificó a Moisés. En otras palabras, el receptor de la voluntad de Dios fue Moisés, quien tuvo la recepción, valga la redundancia, o tuvo la facultad divina de poder escuchar la voz de Dios y poder escribirlo a través de mandamientos en pergaminos. De hecho, sabemos muy bien que Dios le dio mandamientos en el monte Sinaí. Tablas en piedra, escritas por el dedo de Dios, los cuales están ahí todavía, Éxodo capítulo 20. Pero no son los únicos mandamientos. De hecho, la ley en sí consiste en numerosos mandamientos que tienen que ver con la conducta de los receptores de estas leyes mosaicas para que pudieran hacer entonces lo que Dios había determinado. Pero para toda la humanidad, los mandamientos de Éxodo 20 son los más importantes y se reducen a dos únicamente. Sería a uno, pero el número 2 al cual me refiero está al mismo nivel. Ese único sería: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amén. Pero Jesús puso al mismo nivel el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todos los mandamientos que usted puede leer en el libro de Moisés tienen relación con nuestro prójimo. Si decimos que amamos a Dios, pero fallamos en uno de esos mandamientos, estamos quebrando la ley de Dios, la ley divina. Pero si procuramos guardar esos mandamientos en relación a los más cercanos a nuestra vida, entonces vamos a intentar amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Y es eso lo que agrada al Señor. Pero ahí es donde vemos que Dios manifestó
sus caminos a Moisés. Quiero que tome en cuenta esto, porque fue por medio de Moisés que se dio a conocer los primeros escritos que nuestras Biblias contienen. Por eso es interesante leer la Biblia, porque la información escrita ahí data desde hace miles de años. Y nosotros debemos estar comprometidos a conocer este libro que es de Dios. Y que, como dice el apóstol Pablo al pastor Timoteo, que toda la escritura fue divinamente inspirada y es útil para enseñar, para redarguir y para corregir e instituir al hombre en la justicia de Dios. Así que ese es nuestro legado. Esa es la manera en que Dios nos ha hecho responsables, con lo cual cada uno debe comprometerse con Dios para conocer esos mandamientos y no vivir una vida, espiritualmente hablando, liviana, superficial, algo muy adaptado al diario vivir, sin responsabilidades e indiferentes a lo que Dios realmente nos demanda. Tenemos que considerar que Dios quiere de nuestros corazones una entrega a eso que Él nos ha dado en nuestras manos. Y yo sé que el idioma es importante, por eso tenemos Biblias en nuestro idioma. Porque si estamos esperando que Dios nos hable, ya ve que la gente dice, no, la Biblia es un libro escrito por los hombres. Claro que sí, porque a ellos les dio Dios la responsabilidad de escribir sus mandamientos. Pero si Dios existe, que me hable, puede decir alguien. ¿Cómo no? Chon, dicen allá en mi tierra, ¿verdad? ¿Cómo no, don Juan? ¿Cómo no, fulano o mengano? Algún día fulano y mengano nos van a reclamar, ¿verdad? Porque siempre lo sacamos en mención. De igual perencejo también. Pero un día, hermanos, vamos a comprender realmente que Dios lo que quería era que entendiéramos cuál es su voluntad para cada uno de nosotros. Y por eso, leyendo en nuestro idioma, vamos a comprender cuál es la voluntad de Dios. El peor error que puede cometer cualquiera de los que estamos aquí es ignorar la palabra de Dios. Si Jesús se lo dijo a los fariseos, ¿y sabe qué? Ellos conocían toda la escritura hasta ese entonces. Ellos conocían las historias, los personajes de la Biblia. Ellos estaban tan metidos en estas escrituras que conocían las comas, los puntos, los dos puntos. Ellos conocían detalle tras detalle de lo que estaba escrito. Pero Jesús les dice que se equivocaban porque ignoraban las escrituras. Y es que sabe que no se trata de conocimiento intelectual. Eso podría estar reservado para los más inteligentes, aquellos que se comen los libros y tienen conocimientos muy profundos. ¿Y nosotros qué? Estaríamos en desventaja con ellos. Sin embargo, Dios quiere que lo poco que conozcamos no lo ignoremos para ponerlo por obra. Porque ¿de qué sirve saber un mandamiento si no vamos a practicarlo? ¿De qué sirve conocer todos los mandamientos si vamos a infringirlos? Por lo tanto, en este punto es como Jesús les estaba hablando a estos religiosos. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Les decía. Y hermanos, es que si ellos tenían ventaja de conocimiento, tenían la desventaja de la práctica.
¿En qué parte estamos nosotros del camino? ¿Será que tenemos también desventaja del conocimiento? Y si eso es así, entonces vamos a tener también desventaja en la práctica. Pero yo le invito para que venga y conozca las Escrituras. Ya Moisés fue notificado de los caminos divinos. Por eso vamos a Moisés. En el sentido no literal de ir a él como persona, sino vamos a Moisés en el sentido de ir a él en sus escritos. Porque cuando estaba aquel rico en el lugar de tormento y le dijo: Padre Abraham, manda a Lázaro que resucite y vaya y le hable a alguno de mis hermanos para que ellos no vengan acá. ¿Qué le dijo el padre Abraham? Eso está escrito en el Evangelio de Lucas. A Moisés tienen y a los profetas. Pero no se refería literalmente a ellos como personas, porque también Moisés y los profetas ya habían muerto. Pero la referencia de Jesús es a sus escritos. Así que ellos nos pueden condenar por medio de sus escritos. De todas maneras, ya está en palabras de Jesús diciendo que al final las mismas escrituras nos van a juzgar conforme a lo que conocemos, si así vivimos o si así no vivimos. Y no podemos nosotros decir: por eso yo no quiero saber nada, porque nadie podrá ir delante del Señor y excusarse con la ignorancia. Al contrario, si somos responsables, vamos a decir: yo quiero conocer más de la voluntad de Dios. Y en cada uno de nosotros está el ponerse en ese plano. Amén. Por eso los escritos de Moisés son revelados. Dios le dio a Moisés la revelación de lo que él no pudo ver físicamente, porque él no estuvo cuando Dios creaba todas las cosas. En el principio, cuando creó Dios los cielos y la tierra, ahí no estaba Moisés. Moisés sería entonces tan grande como Dios, ¿verdad? Pero él recibió revelación. Dios se lo hizo ver. Escribe nada más: yo estuve desde el principio creando los cielos y la tierra. Y Moisés vino y escribió. Y así fue como quedó, mandamiento tras mandamiento, revelación tras revelación, hasta que pueda llegar al último de los habitantes del mundo. Quizá la pregunta sería: ¿y qué de aquellos que no conocieron esos mandamientos? Dios los va a juzgar también conforme al conocimiento que tuvieron. Cuando uno va a lugares turísticos, especialmente de los mayas, en México, de los aztecas también en México, por si usted no lo sabía, las partes de Yucatán, de Mérida, de Quintana Roo y todo eso, hay vestigios de los mayas, de ellos hasta Guatemala, lo que es el Pacífico. Si vamos quizá al Perú, vemos allá de los incas, pues nos van a dar siempre las referencias de lo que ellos hacían. Ellos consideraban dioses, por ejemplo, al sol, y lo veneraban. Dedicaban sus cosechas, los frutos de la tierra. Ellos estaban siempre pendientes de hacer sacrificios de igual manera. ¿De dónde conocían ellos estas cosas? No cabe duda que el Señor, a través de aquellos primeros descendientes de Adán, transmitieron el mismo conocimiento hasta que llegó a esas generaciones. Y hoy, en este siglo XXI, del año 2021,
Hermanos, estamos todavía quizá ignorando estas cosas, cuando ya debiéramos saber que Dios no se ha quedado sin dar testimonio de su verdad. Así que yo les hago ver a ustedes en esta hora que es importante que veamos que Moisés fue un receptor viviente de la voluntad de Dios a través de sus revelaciones. Y él lo escribió porque el contenido de estas revelaciones vienen desde el inicio de la creación, como les decía, donde nadie estuvo presente sino solo Dios. Amén. Ahora usted dirá, entonces Dios estaba solito, como dicen en mi tierra, pobrecito, ¿verdad? No, Dios siempre ha tenido creaciones que no tienen ningún contacto con nosotros los seres humanos. Nos quedaríamos, hermanos, asustados. Yo le voy a poner un ejemplo. Mire, ¿ha visto usted algún serafín? ¿Algún querubín? ¿Verdad que no? ¿Algún arcángel? Tampoco, porque ellos no tienen contacto con los seres humanos. Ángeles, sí, y la Biblia está llena de ejemplos de visitaciones angélicas, porque son creaciones de Dios en el más allá del universo. Nosotros sí creemos en extraterrestres. Ya se me van a quedar viendo raro, ¿verdad? Ya voy a salir ahí en las críticas de algunos, pero hermanos, es que estoy hablando de seres celestiales que únicamente están rodeando el trono de Dios y que no tienen relación con nosotros los seres humanos. Imagínense, hermano, si nosotros viéramos a esos seres, moriríamos, no digamos a Dios. Así que somos bienaventurados, porque en un momento de la historia Dios quiso humanizarse y vino en la persona de Jesús, encarnó en él y vino Dios a visitar a los hombres. Alabado sea el nombre del Señor. Siendo Dios, se hizo hombre. Eso es lo que dice la Biblia. Amén. Es, hermanos, el misterio de la piedad, como dice el apóstol Pablo. El que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Lo dice también el apóstol Juan en su primer capítulo del Evangelio. Por lo tanto, yo creo que Moisés, aunque no estuvo presente, incluyó la creación de Adán y Eva. No solo la creación de la tierra, sino también de la humanidad. Sin embargo, Moisés describe la creación como si lo hubiera visto con sus propios ojos. Moisés fue escogido por Dios para canalizar por medio de él sus pensamientos y sus caminos. Este mensaje trata precisamente, hermanos, de revelación de los caminos de Dios, porque con ello estoy tomando el fundamento de esta porción del Salmo 103, verso 7. Y es que usted debe darse cuenta que lo que Moisés recibió como revelación fue confirmado ante los ojos del pueblo que el mismo Moisés lideró por medio de las obras divinas, porque Dios se manifestó. Israel vio a un Dios poderoso, que no solamente les abrió el mar rojo para salir de Egipto libres de la esclavitud de Faraón, sino que en el desierto les proveyó de comida y de agua para que se sostuvieran así por 40 años.
Es más, sus vestidos no se envejecieron. Creció con ellos. ¿Dónde va a tener usted así un sastre, verdad, que le haga ropa especial? Peor si va a ser de 6 pies de altura y apenas tenía unos cuantos centímetros cuando nació. ¿Cuántos dicen amén? Ahí sí que los papás no estaban preocupados. ¿Qué ropa te voy a comprar? ¿Qué ropa te voy a poner? No, ellos no tenían esa facilidad. Pero así lo dice la Biblia. Y usted me va a preguntar el texto. No, ahí está, en el libro de Éxodo. Léase todo Éxodo y lo va a encontrar. Y ahí me busca y me dice, pastor, ya lo encontré. Dice ahí que sus vestidos no se envejecieron. Mire que Dios Todopoderoso. Amén. Mire, hubieron casos donde los que se rebelaron contra Moisés se los tragó la tierra. Hubieron casos de juicios divinos porque serpientes ardientes que salían de las arenas del desierto les mordían e impregnaban en ellos un veneno que los mataba. Pero Moisés levantó una serpiente de bronce en el desierto, en un asta bien alto, para que aquel que viera esa serpiente de bronce se sanara. Algunos que le creyeron a Moisés experimentaron esa sanidad. Los que no creyeron reventaron. Amén. Porque se hinchaban por el veneno de las serpientes. ¿Por qué? Porque Dios estaba manifestando que Él era real. En el frío de la noche había una columna de fuego que les daba luz y calor. En el calor del día había una nube que los refrescaba y les daba sombra. ¿Acaso no es un Dios grande, un Dios maravilloso? Yo que usted le daba un gloria a Dios, al Señor Todopoderoso. Entonces vea el pasaje. Sus caminos notificó a Moisés, porque son pocos los que pueden recibir la revelación, pero son muchos los que pueden ver sus obras. Quizá usted no esté en la capacidad de recibir algo nuevo. Tal vez nunca vaya a ver ni la punta del ala de un ángel. Tal vez nunca vaya a identificar una voz en su alma, una voz en su espíritu de parte de Dios. Pero sí va a conocer la palabra que dice que por sus llagas nosotros fuimos sanados. Y usted, creyendo esa verdad, cuando esté enfermo lo va a confesar y va a ver de Dios la sanidad. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. La pregunta que yo le traigo en esta oportunidad es: ¿quiere usted ver las obras de Dios? Mientras está en el camino, mientras está conduciendo su vida en los trazos, en las circunstancias de la voluntad de Dios. ¿Quiere usted ver el poder de Dios obrando en su vida? Lo puede ver, pero tiene que conocer su revelación, porque ahí está. Si usted ignora que Dios puede hablar, no le va a hablar. Si usted ignora que Dios puede sanar, no le va a sanar. Si usted, aún conociendo algo de la Biblia, si no lo cree, no lo podrá experimentar, aunque sea revelación de Dios. Porque puede sonar, hermano, como algo humano. Usted dice: ya lo leí, pero yo no lo creo. Es que es difícil. ¿Cómo es eso de que un ángel se le apareció? Dice que le habló. ¿Cómo está eso? Yo no creo que los ángeles se puedan manifestar en persona. Si usted no lo cree, pues no lo cree y no lo va a ver. Pero si usted lo cree, porque está en la Biblia, quizá Dios le abra los ojos y los pueda ver. Ninguno aquí dijo amén. ¿Ah? Yo sí dije, dice el hermano.
Qué bueno, ¿verdad? Mire, si usted lo lee en la Biblia y lo cree, es posible que lo vea. Aunque quizá no lo necesite. Yo le puedo decir, yo no necesito oír una voz. Ni siquiera necesito ver un ángel. Lo que está escrito, yo lo creo. Si Dios algún día me da la oportunidad, claro, lo voy a recibir. Pero no voy a ponerme en el plano de decir ahora soy más espiritual. Al contrario, voy a sentirme más indigno. Voy a sentirme más bajo. Porque sé que Dios en su misericordia, aunque no lo merezca, pueda darme ciertas visitaciones. Pero yo voy a estar siempre creyendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchos fueron receptores de estas verdades para que ahora nosotros las creamos y veamos que Dios en ese camino que ahora estamos recorriendo en la fe cristiana no nos va a dejar. Él nos va a acompañar. ¿Sabe qué dijo Jesús cuando resucitó y se fue? Y le habló así a sus discípulos, literalmente: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Solo repita esta parte: yo estoy con vosotros hasta el fin. Yo no sé cuándo va a ser su fin, pero ahí va a estar el Señor hasta ese momento. Por ahora, mientras caminamos, mientras vamos en este camino trazado por el Señor, sigo creyendo que Él está conmigo. Por eso dice la Biblia: no te dejaré, no te desampararé. Dice el Salmo 91: no se dormirá el que guarda a Israel. Y yo le digo a usted, hermano, no se va a dormir el Señor en ningún momento, porque no lo va a dejar solo ni un solo minuto. Aleluya. Todos los milagros que usted pueda ver en los escritos de los profetas fueron una realidad. Y yo no sé, pero lo más fácil, ¿sabe qué es? Ir a Hebreos, capítulo 11, y leer, sencillo, leer el verso 29 hasta el verso número 35. Y usted ve que muchos creyendo pudieron ver las obras de Dios. Y del verso 36 hasta el final, el verso 40, muchos también creyeron, pero no vieron las obras de Dios. No que estuvieran unos mejores que otros, o unos en mayor ventaja que los otros. No, es que Dios es soberano. Él hace en su voluntad lo que quiere. Si te lo quiere mostrar, te lo muestra. Si no, no. Pero lo que sí Dios requiere es que creamos. Mira, ahorita usted está leyendo ya Hebreos. No, mejor míreme acá. Nada más le estoy dando una referencia, porque quiero que usted se dé cuenta. Si los amigos de Daniel entraron a una fosa, o que era como un horno caliente, yo no sé qué le metían, si leño, no creo que sea gas con tubería, ¿verdad? Porque no existía. Pero hermanos, ahí los metieron en ese lugar, una fosa que era como un horno caliente. Ahí los dejaron. Si tenía una puerta, sellaron la puerta, pero había lugar para verlos. ¿Y sabe qué pasó? El rey miraba y decía: metimos 3, pero veo 4. Deberían estar ya desaparecidos, pero veo sus siluetas que se mueven y están hasta danzando. No me vaya a pedir el texto, ¿verdad? Pero el rey preguntó: ¿cuántos metieron? 3. ¿Y por qué hay 4?
Es que ahí había otro. Amén. Sobrenaturalmente ni se quemaron y luego tenían compañía. Es que el Señor ha dicho, hermanos, que aunque pasemos por el fuego, no nos quemaremos. A su nombre. Y eso es lo que tenemos que creer. Y aunque no lo llegáramos a experimentar, Dios lo prometió y es capaz de cumplirlo. Pero si no tenemos necesidad de eso, aunque bebiéramos cosa mortífera, nada nos hará daño. ¿Por qué? Porque Dios manifiesta sus obras en este camino. No es el camino del mundo, no es el camino de la convivencia natural, no es el camino de la vida ordinaria. Por eso tenemos un llamado muy especial de ser diferentes, de ser llamados pueblo de Dios, pueblo por Dios adquirido, nación santa, real sacerdocio, un llamado especial. No somos cualquier cosa. Dios es capaz de mover cielo y tierra por ti. Amén. Dios es capaz de hacer a un lado al diablo, a sus demonios, y poner ángeles que te guarden, que te cuiden y que te lleven por sus caminos. Esas son las obras de Dios. Por eso, hermanos, vivamos una vida así, en un nivel más elevado de fe, creyendo la palabra de Dios y no ignorar nada de lo que quedó escrito a nuestro favor. Y termino con esto, porque dice el apóstol Pablo: todas estas cosas quedaron escritas para que seamos amonestados por medio de ellos. Amén. Por medio de estas obras. De lo contrario, no vamos a ver la gloria de Dios. Tenemos que creer la palabra. Y creyendo la palabra, Dios se va a mover para hacernos ver lo sobrenatural. ¿Quiere ponerse de pie? Alabado sea el nombre del Señor. Póngase de pie, de un brinco solamente, y diga: yo voy a ser el primero en querer experimentar estas obras de Dios. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Estamos conscientes de que tenemos un Dios poderoso. Conscientes de que tenemos un Dios sobrenatural. Por eso en este salmo leemos: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Ese es el Dios que tenemos y el Dios que vamos a experimentar en este camino. No se desvíe, no se extravíe de este camino, no tome el camino de Dios a la ligera. Pida la compañía de Dios en este caminar de fe, que Dios le muestre su voluntad, que le muestre sus obras. Padre celestial, te damos gracias porque tu palabra es verdad, porque tu palabra se cumple, porque tu palabra es real, fiel y verdadera, Señor. Y hoy pedimos, Señor, que en nuestras vidas se manifiesten los hechos del Dios Todopoderoso en cada uno de nuestros pasos, Señor, en este camino, y que veamos así cumplida tu palabra en nuestras generaciones. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.